¿Qué tal, amigos? Es momento de muy buenas noticias y dirigido para nuestros adultos mayores. En esta edición especial de Últimas Noticias de hoy, nos complace anunciar que un cheque de estímulo estatal dirigido para adultos mayores ya está disponible. Este beneficio está diseñado para ayudar específicamente a los adultos mayores a enfrentar los desafíos financieros y mejorar su calidad de vida. Es importante que aquellos que son elegibles para este cheque estén al tanto de su disponibilidad y tomen medidas para reclamarlo. Si eres un adulto mayor o conoces a alguien que pueda ser elegible, asegúrate de informarle sobre cómo acceder a este valioso recurso. Es hora de aprovechar esta oportunidad para recibir el apoyo que te mereces. Recuerda darle me gusta y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo es lo que hace que continuemos con esta labor de informándote a diario. Pues así es, señores, ya está disponible, solo para adultos mayores, un nuevo cheque de estímulo estatal. Pues el estado de Nueva Jersey tiene un programa que cada año adquiere relevancia, luego de que permite que muchos de sus residentes reciban un cheque de estímulo sobre los impuestos estatales a la propiedad pagados con anterioridad. El Departamento del Tesoro del Estado abrió las solicitudes para el programa Senior Freeze 2023. Pues aquí te diremos más detalles para que sepas cómo calificar este pago, ya que el programa ha tenido algunos cambios en sus requisitos. El programa Freeze para personas mayores de Nueva Jersey envía un reembolso por el aumento de los impuestos a la propiedad o las tarifas del parque de casas móviles en su residencia principal. Estos cheques de pago están destinados únicamente a propietarios mayores de 65 años y también a propietarios que reciben los beneficios de discapacidad del Seguro Social. El reembolso de impuestos a la propiedad, como también se le conoce a este programa, envía cheques anuales a más de 150,000 residentes para ayudar a compensar cualquier aumento en sus facturas de impuestos a la propiedad local. Para calificar, las personas deben ser propietarios residentes con una vivienda principal en Nueva Jersey, haber vivido en esa propiedad desde por lo menos el 31 de diciembre del año 2019 o antes, y por último, simplemente pagar sus impuestos a tiempo. Recientemente, los legisladores realizaron algunos cambios a los requisitos de ingresos y de residencia para las solicitudes del programa Senior Freeze. Los solicitantes deben haber ganado un máximo de $150,000, no más que eso. El umbral de ingresos aumentó considerablemente, ya que antes era de $99,000 y luego pasó a $94,000. Asimismo, anteriormente los solicitantes deben haber vivido por lo menos 10 años consecutivos en esa vivienda de Nueva Jersey. Eso, pues, los legisladores eliminaron por completo. Gracias a estas modificaciones, ahora hay propietarios que podrían calificar, incluso si no lo hicieron años anteriores. Desde el 12 de febrero, el Departamento del Tesoro de Nueva Jersey ya comenzó a enviar por correo las solicitudes de congelación para personas mayores. Hay que tomar en cuenta algo muy específico, y es que el Estado ya tiene tu información previamente registrada, por lo cual tu solicitud llegará de manera automática. Aquellos que no reciban las solicitudes hasta finales de marzo van a tener que comunicarse con la línea de información para personas mayores del Departamento del Tesoro para pedir una solicitud. Los cheques serán emitidos a los nombres impresos en la solicitud a partir de julio. Serán solo cheques en papel. Es importante que esta solicitud tenga tus datos actualizados, como ser tu dirección postal más reciente, para de este modo poder evitar retrasos. Si la solicitud enviada por correo por el departamento lleva el nombre de algún cónyuge fallecido, debes tacharlo e imprimir la fecha de fallecimiento
para ayudar al departamento a realizar los cambios necesarios. Además de esto, deberás adjudicar una copia del certificado de defunción a la solicitud. La última fecha para solicitar el programa Senior Freeze de Nueva Jersey es el 31 de octubre de este año 2024. Pero este no es el último estímulo económico del cual queremos hablar. También tenemos un estímulo de $528 que está llegando esta semana para un grupo específico en los Estados Unidos. Pues ahora se trata de Michigan, que es uno de los estados que más ayudas estatales están enviando actualmente. Pues está enviando cheques de estímulo de $550 a muchos de sus residentes. Ojo, no es el único, pues algunas personas emprendedoras en lugares como Sir Ann Arbor están recibiendo también $528. El programa de ingresos garantizados de Michigan, llamado Ingreso Garantizado para hacer crecer Ann Arbor, es un programa piloto de 2 años, el cual busca proporcionar pagos mensuales de $528 a empresarios en dificultades. Este programa está gestionado por Poverty Solutions de la Universidad de Michigan. En junio del 2023, el Ayuntamiento de Arbor aprobó a la Universidad de Michigan que gestione y evalúe este programa piloto. El programa está dirigido a propietarios de pequeñas empresas y empresarios de bajos ingresos. La iniciativa ha sido financiada con $1.6 millones procedentes de fondos de la Ley del Plan de Rescate estadounidense. Este piloto de ingresos garantizados tiene como objetivo celebrar a los residentes que hacen mucho por fortalecer la comunidad, pero que todavía luchan para llegar a fin de mes. Las solicitudes se cerraron el año pasado. Los candidatos interesados debían ser residentes de Arbor y tener al menos 18 años. También deben haber tenido ingresos iguales o inferiores al 225% del umbral de pobreza federal. Aquellos que reciben o que podrían calificar para asistencia federal, como el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, el SNAP, también tienen las posibilidades de solicitarlo actualmente. Además de esto, el solicitante debe ser un empresario o un trabajador autónomo. Puede ser propietario de pequeñas empresas formales o informales. También puede ser un trabajador autónomo o personas con actividades secundarias como ser músicos, artistas, contratistas independientes y autónomos. Incluso se animó a postularse a aquellos que estaban intentando iniciar un negocio. Se seleccionan prácticamente una cierta cantidad de solicitantes para participar en este programa piloto de ingresos garantizados por 2 años. Las mensualidades son prácticamente de $528 y se envían cada 15 de cada mes. Esto va dependiendo de cuándo caen los fines de semana o días festivos. A diferencia de los cupones de alimento, donde solo se puede usar el dinero para comprar alimentos, con esto de los ingresos garantizados, pues usted puede pagar lo que usted quiera. Prácticamente podría pagar facturas, ahorrar o comprar regalos de cumpleaños, etc. Se supone que debe reflejar un sentido de brindar dignidad a las personas y reconocer que su toma de decisiones es válida. Este programa selecciona la cantidad de participantes, más que ellos no van a recibir el pago, pero sí pueden completar encuestas. Los participantes de ambos grupos reciben $50 cada vez que completan una encuesta sobre el programa de ingresos garantizados del modo de poder hacer crecer a Arbor. Se realizan 3 encuestas a lo largo del programa de 2 años, en las cuales se preguntará a los participantes cómo utilizaron el dinero, su salud, su bienestar y otras experiencias sobre cómo pagar la comida, la vivienda y cuidado de los niños.